Las inyecciones de ARNM utilizan ARNM sintético para instruir a las células del cuerpo a producir una proteína específica, como la proteína de pico del virus SARS-CoV-2. Nuestro siguiente testigo es el Dr. Robert Sullivan. El Dr. Sullivan es médico y anestesiólogo certificado por la Junta con más de 20 años de práctica activa en Maryland. Está aquí hoy para hablar sobre su lesión por vacuna tras su inyección de COVID-19. Dr. Sullivan. Gracias, senadores. El mismo mes en que recibí mi primera dosis de la inyección de ARNM contra el COVID, estaba fuerte, saludable y prosperando. Solo 3 semanas después de mi segunda dosis, no podía subir un tramo de escaleras sin quedarme sin aliento. Comencé a quedarme sin aliento haciendo incluso cosas simples, como caminar, estar de pie o hablar. Tenía una presión constante en el pecho, arritmias y un cansancio abrumador. No puedo explicar tal sufrimiento. Sentía que mi cuerpo me fallaba. Resultó que estaba experimentando insuficiencia cardíaca. Luego, una ecocardiografía confirmó el daño. Me quedé atónito al darme cuenta de que así era probablemente como iba a morir. El diagnóstico fue hipertensión pulmonar. Los vasos sanguíneos de mis pulmones estaban dañados y estrechados, restringiendo el flujo sanguíneo y forzando el corazón. Esto no es como la presión arterial alta regular. La hipertensión pulmonar suele ser progresiva y fatal, incluso con tratamiento. No hay cura. Sentí que era una sentencia de muerte. Reporté mi caso a VAERS, el sistema de notificación de eventos adversos de vacunas. La mayoría de los médicos que conozco nunca habían oído hablar de él. Menos aún entendían que tiene requisitos de notificación obligatoria. Nunca me enseñaron sobre VAERS en la Facultad de Medicina, y aún no lo hacen. Eventualmente, VAERS recopiló mis registros médicos. Esperé oír del FDA o del CDC. Nunca oí de ellos. Yo creía en el sistema. Creía que me escucharían. Cuando no lo hicieron, canalicé esa incredulidad colaborando con el British Medical Journal en un informe sobre los fallos del sistema. Lo que aprendí es escalofriante. Si te dañan, es tu problema. Estás solo. He tenido que adaptarme. Tal vez algunos de los tratamientos novedosos que probé ayudaron. Por fuera, parece que estoy bien. He vuelto a correr, lo cual me da alegría, pero también inquietud. He perdido la mitad de mi capacidad pulmonar. Si puedo aparentar estar normal, aún teniendo una lesión tan grave, ¿cuántos más estarán ahí fuera sufriendo en silencio? Al investigar mi condición, encontré al científico de Georgetown que predijo mi problema específico. El mismo mes del despliegue de la vacuna, los pacientes con COVID persistente con falta de aliento persistente tienen los mismos hallazgos. Como en mi caso, los síntomas mejoran, pero el daño persiste. Ahora sabemos que la proteína de pico del SARS-CoV-2 puede dañar los pulmones, el corazón y el cerebro en animales. Es tóxica, innegablemente tóxica. Un estudio encontró que los atletas que recibieron dosis de refuerzo del ARNM vieron caídas en su capacidad aeróbica equivalentes a envejecer 5 a 10 años en solo una semana. ¿Por qué es esto? Ahora veo a colegas y pacientes esforzándose con simples tareas diarias. Muchos están limitados por una falta de aliento inexplicada. ¿Podría esto ser un espectro de daño vascular como el que me ocurrió a mí? Estas son preguntas urgentes. Nuestro sistema médico debe honrar su juramento fundamental, no hacer daño. Cuando ocurre una lesión, lo correcto es reconocerlo, aceptar el sufrimiento y trabajar para aliviarlo mientras se avanza en la investigación de terapias más seguras. El gobierno debe actuar como un guardián, restaurando la rendición de cuentas, la transparencia y la confianza pública. Y sobre todo, cada decisión médica debe basarse en un consentimiento verdaderamente informado. Los pacientes merecen e insisten en una información clara y honesta. La libertad de decidir qué es correcto para ellos es un derecho. La medicina obligatoria no es medicina. El reconocimiento importa. Ser visto, oído y creído, eso es el primer paso y tal vez el más importante en la curación. A los demás que han sido heridos, les veo. Aunque nuestras lesiones difieran, entiendo el sufrimiento y el aislamiento que llega cuando el sistema destinado a protegerte te abandona. Les creo. Senador Johnson y miembros del comité, gracias por darnos esta oportunidad para comenzar a sanar. Dr. Sullivan, fuera de su testimonio en cuanto a su propia inyección de COVID, y lo llamo inyección porque no es una vacuna, en cuanto a su propia lesión, ¿puede ilustrarnos en cuanto a la actitud de la mayoría de los médicos cuando se trata de vacunas? ¿Qué tipo de formación tienen? ¿Qué tipo de información tienen?
La formación sobre vacunas ahora se limita solo a memorizar el calendario de vacunación. Al preparar este testimonio, revisé mis libros de texto históricos sobre capítulos de vacunación. De hecho, soy muy entusiasta de la vacunación. Pero hay un costo para el éxito de las vacunas. Hay un costo de fabricación de la medicina, en la investigación, hay un costo de administración y está el costo oculto de las lesiones. Y no lo conocemos. No se estudia, no se enseña. Me advirtieron al principio, porque hablaba con personas muy escépticas sobre el ARNM. Un médico, fuera de sí, sabiendo lo que iban a hacer sus colegas, o sea, inyectar algo en el cuerpo humano que convertiría a la célula humana en un centro de fabricación para algo que es tóxico para su cuerpo. Esto no puede acabar bien, ¿verdad? Encapsulado en una nanopartícula lipídica diseñada para permear barreras difíciles de permear, como la barrera hematoencefálica, como la placenta. Sabían que esto no se quedaba en el brazo. Y sin embargo, Sí, nos mintieron. nos mintieron. Yo diría que el médico que le dijo a la señora Tommy que la convulsión después de la vacunación es perfectamente normal es una mentira. Es una mentira descarada. Pero hable sobre la proteína de pico, porque lo que estamos escuchando ahora, lo que estoy viendo, es que todos echan la culpa al COVID persistente. Como que todo es por el COVID persistente. Una vez más, hay un estado completo de negación. La parte nefasta del coronavirus es la proteína de pico. Ese es el antígeno que la inyección de ARNM causa que el cuerpo produzca. Así que tal vez sea la vacuna la que causa las lagunas mentales, las lesiones neurológicas, la muerte, los derrames cerebrales y el problema con el revestimiento interior de los vasos sanguíneos. Creo que ese es su problema. Vasculitis, sí. Hable un poco sobre lo que descubrió ahora que ha hecho su investigación sobre la proteína de pico. Y al menos en el virus, con suerte desaparecería. Pero con el ARNM, que no es ARNM real, sino que está modificado para no ser destruido por el cuerpo, sino para seguir circulando. Ahora hay estudios que muestran que el ARNM, ese ARNM modificado, está circulando por el cuerpo durante meses. No se ha estudiado mucho para averiguar cuánto tiempo, pero lo estamos encontrando en tumores, lo estamos encontrando en otras partes del cuerpo. Háblenos de eso. Tiene razón. Hay muchas maneras de salir perdiendo con esta nueva tecnología de ARNM. Hay problemas con la nanopartícula lipídica. Hay un conjunto separado de problemas con el ARNM sintético. Persisten algunas personas más de 700 días. Siempre habrá un problema cuando cargue las instrucciones para crear una proteína que se presente en la superficie de una célula y se convertirá en un detonante para trastornos autoinmunes. La proteína de pico en sí es biológicamente activa. Y para entender qué sucedió con mi lesión, encontré investigadores que predijeron que esto iba a suceder. Causa que las células crezcan y se dividan cuando no deberían. Fue publicado en diciembre del 2020, aunque no ampliamente conocido, que estaba causando daño a la placenta y a los pulmones. Probablemente fui uno de los pocos médicos que sabía que esa inyección no se quedaba en el brazo. Y ni siquiera sé cómo encontré esa información. Pero diría que eso fue lo primero que supe. Y más tarde, descubrí que era cierto. Descubrí que la proteína de pico era tóxica más tarde cuando conocí a los investigadores. Y les pregunté cómo se les ocurrió investigar eso. Porque sabían en el 2005 con el SARS-1 que la proteína de pico por sí sola, sin el virus, era suficiente para dañar a un animal. Más tarde, en la investigación del coronavirus original de murciélago a humano, esta es la investigación del 2015 con el Dr. Ralph Baric, NIH y los laboratorios de Wuhan. Esa fue la investigación de ganancia de función. Tenían un virus SARS al que se volvió más letal, más transmisible. Indujeron lesiones y letalidad en los animales y luego en las patologías de estos animales, de estos ratones, se puede ver el mismo daño vascular pulmonar que estamos viendo hoy con el SARS-2. Así que, ellos sabían todo esto. Lo sabían. Nos mintieron. Desplegaron las vacunas. Fabricaron miles de millones. Dijeron que eran seguras y efectivas. Impusieron vacunación obligatoria. Y ellos sabían todo esto.